abuelo me decía, no, yo viajé con el Che y con Fidel. Y mi abuelo me buscaba la manera de que yo viera eso como un logro. Evidentemente, yo como niño fin, yo decía, wow, ¿sabes? Mi abuelo voló con el Che y con Fidel. Y después que uno va creciendo y se le van abriendo los ojos, tú dices, brother, no entiendo, man. No entiendo cómo una persona, mi abuelo falleció como con 70 y pico de años, como una persona tan adulta, viviendo en unas condiciones pésimas. Porque bueno, ya si bien mi abuelo al ser copiloto en algún momento tuvo su estatus, ya después la vida fue en decadencia. ¿Cómo tú puedes seguir creyendo en algo que evidentemente es simplemente de tu sentido común te está dando cuenta o te está abriendo los ojos de que eso no funciona? No, es que no hay sentido común, el sentido común quedó borrado y tu abuelo tuvo un hábito de vida donde lo adoctrinaron desde el primer día hasta el último a martillazo. O sea, estamos hablando de una isla donde no llegaba, para tú poder hablar, por ejemplo, cuando mi mamá o cuando mi hermana quería llamar a mi mamá a Cuba de los Estados Unidos, qué sé yo, el día de los 15 o para pedirle permiso para casarse, una cosa así muy eventual, había que mandar un telegrama. Y tú te tenías que sentar a la hora que te daban la llamada, que te autorizaban la entrada de la llamada, a esa hora tenías que estar sentado al lado del teléfono, que en aquella época era de eso que se le daba vuelta al dial. Estábamos totalmente incomunicados. A Cuba no llegaba una revista extranjera, a Cuba no llegaba un canal de televisión de ninguna parte, no tenías información de nada. Nosotros quedamos como lunáticos en aquel asilo, sometidos a aquellos discursos, como te estaba diciendo al principio cuando empezamos a hablar, a adjetivizarlo todo. Uh-huh. Estos son gusanos, aquellos son no sé qué, fulanito es el manicero, el otro es el imperialismo. Por eso somos a estas alturas de la vida tan criticones y tan Alina, cuando decisivos, ¿no? 100%. Yo tengo un amigo que dice que el narcisismo en Cuba es una enfermedad endémica y que nada más que un narcisista puede enamorarse y sentir ese fervor por otro narcisista como lo hizo el pueblo cubano. Porque lo que no podemos negar es que la gente iba allí a aplaudir y a gritar viva, y aquel hombre se metía 5 horas hablando. Te digo que ahora, y en cierto momento, ya hubo que empezar a obligar a la gente. Claro. Eso lo sabemos todo, que se moviliza a la gente para ir a la plaza, pero al principio no, era muy espontáneo. Una pregunta, bueno, te tengo 2 preguntas. Ahora me acaba de surgir una con eso que me acabas de decir. Y la otra es, en tu juventud, antes de tú migrar, en los momentos que tú te reunías con Fidel, ya sea por visita, por lo que fuera, ¿cuál era el círculo que tú veías que rodeaba a Fidel? Las personas que siempre estaban junto con él. Pues la corte de Versalles. Gente con muy poca capacidad intelectual en muchos casos. A los más inteligentes los mantenía alejados, todos tenían su función, pero él siempre se rodeó de personas con las cuales podía hacer lo que le daba la gana. ¿Y familiares? ¿Alguno que siempre estuviera ahí, quitando a Raúl, por supuesto, que eso es uña y carne? Ni tampoco. ¿No? O sea, no, había una relación bastante de sometimiento también. O sea, que evidentemente lo que estamos viendo hoy de esos escalones que han ido en decadencia ha sido órdenes que siempre han surgido desde Fidel. Siempre. Ahí en Cuba no se hacía nada que no pasara por él. Incluso la presidencia que tuvo Cuba, o la dictadura que tuvo Cuba, perdón, durante el mandato de Raúl, son cosas que ya estaban ordenadas en su momento, de el día que yo no esté, esto va a funcionar de esta manera. No creo. ¿No crees? No creo, porque Raúl le ha dado, se ha repartido el botín con sus generales, que no sabemos quiénes son, todos ese nombre de Gaesa que se menciona tanto, yo lo veo como una junta militar ahí de rostros desconocidos, ¿no? Pero no, él diversificó mucho el control, que Fidel lo mantenía todo muy compartimentado, ¿no? Estaba el MINFAR, estaba el MININ, estaban las tropas especiales, entonces unos se vigilaban a otros, pero eran independientes y bajo su mando, ¿no? Aquí yo creo, y que Raúl tuvo también como
la peregrina idea de introducir aquellos cambios, ¿te acuerdas? Que de pronto podía ser jardinero, podía ser plomero, Sí. podía ser zapatero, todas aquellas boberías, pero eran oficios que estuvieron prohibidos durante muchísimos años. Y ahí quedó todo, no pasó más nada. Yo recuerdo una sensación de, bueno, vamos a coger el camino chino, ¿no? Pero no fue así, por algún motivo. A mí me costaba mucho entender, ahora te voy a hacer la otra pregunta que no se me va a olvidar. Me costaba mucho entender el hecho que, por ejemplo, en Cuba el dólar estuvo prohibido. Hubo mucha gente que está incluso cumpliendo cárcel y hoy por hoy es legal. Entonces, me cuesta entender ese tipo de Porque van sistemas. improvisando sobre la marcha. Ellos descubrieron que, contra qué bueno que vengan los dólares y ya esa es otra fuente de divisa que vamos a tener. Está jugando con la vida de la gente. Por supuesto, Incluso. siempre, siempre. ¿Cómo tú concibes un país que está muriéndose de hambre en una guerra en Angola de 15 años? Eso es la cosa más absurda que tú puedas oír, ¿no? Una isla que cuando aquello sería, ¿qué? 7 millones de habitantes. Ahorita dijiste algo y esta era la pregunta que tenía pendiente.